todo es posible. Todo es posible. Solo cree. Solo cree. Solo cree. Todo es posible. Solo cree. Señor, creo en ti. Señor, creo en ti. Señor, creo en ti. Todo es posible. Señor, creo en ti. Vamos así a orar. Soberano y eterno Dios, venimos delante de tu santa presencia con temor y temblor, sabiendo que tú eres el Dios de amor, pero también eres un Dios de ira, como también un Dios de misericordia y a la vez un Dios de juicio. Estamos delante de ti solamente dependiendo de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, que nos presta la vida, nos das la oportunidad de reunirnos una vez más en el lugar del deber para venir a alabarte, glorificarte, darte la honra, gloria y alabanza a ti. Pero detrás de ello hay un motivo, hay un propósito, hay un objetivo, y es de que tú nos enseñes, nos instruyas, nos corrijas por medio de tu palabra, nos des el aliento, nos dé la vida y nos dé la fuerza para salir al campo de batalla y seguir peleando hasta el día que nos tenga con vida sobre esta tierra. Estamos, Señor, elegidos y ordenados para pelear la buena batalla, donde solamente podemos lograr la victoria es con el poder de tu Santo Espíritu, aquel que murió en Cristo Jesús, la esperanza de vida se entrona en nuestras almas. Y para ello se requiere un genuino arrepentimiento de nuestras almas, dejar que tu palabra haga la limpieza en nuestras vidas, para poder ser engendrados, luego formados, tallados, moldeados y equipados, para que por medio de un nuevo nacimiento podamos experimentar de vernos dentro de un reino espiritual, una nación dentro de otra nación, sentados en Cades Barnea, en el lugar de juicio, lo cual venimos a este lugar donde empieza el juicio, que es por la casa de Dios, lo cual es el tribunal donde tu palabra es expuesta, Señor. Venimos para que podamos ser juzgados delante de tu santa palabra en este día presente, para poder sentarnos en el trono blanco y como instrumentos poder que por medio de tu palabra, siendo entronada en nuestros corazones, podamos luego juzgar a la humanidad. ¿No sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Pero para ello se requiere primeramente que nosotros hayamos pasado por ese juicio. Y por eso venimos con el propósito, el único motivo y objetivo es que tu palabra, tu sangre, limpie y lave nuestros corazones, para que podamos ser limpios como lana blanca y luego instrumentos en tus manos, donde seamos antorchas encendidas, para que podamos resplandecer en medio de las tinieblas. Señor, hay un propósito detrás de ello, y es que tú deseas manifestar tu programa a través de aquel pueblo ordenado y elegido desde antes de la fundación del mundo. Danos el entendimiento, la revelación, para que podamos comprender cuál importante
Señor, hay un plan trazado a desarrollar a través de nuestras vidas, que podamos despertar, golpear nuestras conciencias y ver que realmente no es un cumplido el venir a reunirnos, sino que detrás de ello hay un peso, Señor, en nuestros corazones, y es que hay un cargo de conciencia, donde queremos que ese cargo de conciencia sea quitado de nuestras vidas y sea colocado, Señor, el poder vivificador, para que podamos así, Señor, ser los pámpanos llevando mucho fruto sobre esta tierra, para que podamos, Señor, cumplir tu voluntad y el gozo sea cumplido en nuestros corazones. De antemano, gracias, atamos todo demonio, todo ungimiento, todo espíritu contrario, lo sujetamos por la autoridad de tu palabra, declarándonos un pueblo libre, abandonándonos en tus manos, pidiéndote que tú seas que se pase en medio nuestro, nuestras mentes sean circuncidadas, nuestros corazones preparados, para que al exponer tu palabra caiga en buena tierra, y luego demos al 100% a lo que está llamada la novia a dar. No queremos un 60 ni un 30. Queremos, Señor, que toda tu palabra se entrone en nuestros corazones, y para eso necesitamos reconocer que sin la obediencia es imposible. Permítanos ser obedientes a tu palabra, sumisos, doblegados y diciéndote, aquí estamos en cuerpo, espíritu y en alma, y como soldados nos reportamos al servicio tuyo, pidiendo tu bendición en el nombre glorioso del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. Saludándole a cada uno de ustedes en esta mañana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dándole la bienvenida a cada uno de ustedes a este lugar. Me gustaría que cantáramos un himno antes de leer la escritura, el número 86, Cuando Dios la sangre ve. Si alguien nos visita por primera vez, sea bienvenido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios la sangre ve. Mi Redentor murió en la cruz, quien le reciba tendrá la luz. Por pecadores todo el pagó, y a mi maldad de Jesús perdonó. Y cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, le verá con favor. A los más malos Él salvará, y como promete, así lo hará. En Él confía, oh pecador, y vida eterna te da el Señor. Cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, le verá con favor. El juicio viene, ahí estará. Si le rechazas, triste saldrás. No te detengas, ven a Jesús, quien tus pecados llevó en la cruz. Y cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, le verá con favor. Qué maravilla de grande amor Cristo mostró por el pecador. El que creyera
salvo será, y goces eternas él disfrutará. Y cuando Dios la sangre ve, y cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, le verá con favor. El juicio viene, ahí estará. Si le rechazas, este saldrá. No te detengas, ven a Jesús, quien tus pecados llevó en la cruz. Y cuando Dios la sangre ve, y cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, le verá con favor. ¡Qué maravilla de grande amor! De grande amor, Cristo mostró por el pecador. Goces eternos él disfrutará, y cuando Dios la sangre ve, se lavó, le verá con favor. Le damos gloria al Señor. Cuando Dios la sangre ve. Éxodo capítulo 12, el verso 12 y 13. No hemos podido desligarnos de este tema. Estamos nuevamente abordando un poco más de su palabra en esta mañana. Y nos dirigimos a Éxodo capítulo 12, el verso 12 al 13. Continuando con el tema que hemos estado llevando por varios domingos. Estar bajo la sangre, aplicando la señal. Y le colocamos un subtítulo con discerniendo el cuerpo del Señor. Dice en el verso 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiriere la tierra de Egipto. La otra escritura que hemos tomado como base, Hechos 24. Hechos 24. El verso 14. Miramos aquí al primer profeta de las 7 eras de la iglesia, que es el apóstol Pablo, parándose en su convicción de lo que Dios le había dado por experiencia, siendo que él antes de tener una experiencia camino de Emaús, tenemos que entender que él en su acción persiguiendo la iglesia cristiana parecía dar frutos de un Caín. Yo sé que suena raro lo que acabo de decir. Parecía dar frutos Pablo como de un Caín, persiguiendo al pueblo del Dios vivo. Pero él vino a arrepentimiento, porque estaba ordenado para arrepentirse, y estaba elegido para ser un profeta, el primer hombre que traería el mensaje al pueblo gentil. Por eso ya él, cuando dejó de ser un niño, por medio del nuevo nacimiento, llegó a una madurez espiritual. Entonces él dijo: lo que era como un niño, hablaba como un niño, actuaba como un niño, pero ya dejé de ser un niño. Ahora tengo que hablar como un hombre, como un varón.
como un hombre que había llegado a un clímax, a un tope, a una cúspide, por medio de la medida del don de Dios que le había sido extendida por la gracia del Señor Jesucristo. Entonces, ya él allí delante de estos hombres, dice, pero te confieso que según el camino que llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Este era un hombre hablando ya con autoridad. No era un principiante en el camino espiritual. No, era un hombre que había sido trajinado, por sus espaldas había corrido agua y había tenido realmente un poco de vituperios por el camino, había sido tallado, golpeado, pero también moldeado por el Espíritu Santo, y ya un hombre que reflejaba a Cristo a través de sus vidas. ¿Cuántos creen que Pablo era un prisionero de Cristo? ¿Y cuántos creen que la novia tiene que llegar a ser una prisionera del Señor Jesucristo? Y tiene que también llegar a un nivel. Tiene que llegar a dar un nivel y adquirir el carácter que estaba en el Señor Jesucristo. Pueden tomar sus asientos y son tan amables. Entonces, ya mirando al Maestro, al Señor Jesucristo, Dios hecho carne, cuando estuvo aquí en la tierra, Él exclamó en San Juan 15:7 estas palabras. Y Él dijo, si estuvieras en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quisieres y os será hecho. ¿Ustedes creen que ese texto tiene que cumplirse? A ver, no lo escucho muy bien. ¿Cree usted que ese texto tiene que cumplirse? Toda la Biblia se tiene que cumplir. Cuando habla de allá de Egipto, de cómo les propuso el Señor un pacto, y era que tenían que aplicar la señal que era la sangre, y esa sangre, para poder ser aplicada, tenía que alguien morir. ¿Sí o no? Porque ¿de dónde sacaban la sangre si no tenía que haber una muerte? Entonces tenía que morir un cordero por familia, luego aplicar la sangre en obediencia a la palabra, y el último juicio de las plagas que Dios mandó a Egipto fue la muerte. Y la última plaga que tiene que caer en este tiempo en el cual estamos viviendo es muerte. Pero ya no es una muerte física, sino es una muerte espiritual. Entonces dice la misma escritura que por eso hay muchos enfermos y debilitados, y muchos duermen y otros están muertos por no discernir el cuerpo del Señor. Eso lo enseñó el apóstol Pablo. Entonces, ya viendo al Maestro, al Rey de Reyes, al Señor Jesucristo, Dios hecho carne, dice, si permanecieres en mí y mis palabras permanecieren en vosotros. O sea que viene otro pacto. ¿Sí está muy bien? Ese pacto es que yo tengo que entrar en obediencia a su palabra y no dejar la palabra leyéndola, o sea, leerla y dejarla en la Biblia, no. Yo tengo que extractar lo que está en la palabra y dejar que ahora se escriba en la tabla de mi corazón. ¿Sí estamos bien? ¿Por qué? Porque allá fue escrita en las tablas de piedra, pero ahora tiene que ser escrita en la tabla del corazón. Entonces yo tengo que coger esta Biblia y esculpirla en mi corazón. O sea que tengo que tomar a Dios por su palabra. Y cada vez que vengo a un culto, yo tengo que ser, como hemos dicho en varias ocasiones, como una esponja, una espuma que llega y absorbe lo que está escuchando. Entonces, cuando yo veo que la palabra del Señor está siendo expuesta, yo tengo que decir, eso es para mí, esto es para mí, esto es para mí, esto es para mí. Entonces, en cada uno tiene que tomar su parte, su porción, lo cual es el alimento, la vida, lo que nutre el alma y lo pasa realmente de muerte a vida, es su palabra incorruptible. Entonces yo tengo que venir apercibido, orado, humildemente, dispuesto a recibir al Señor en la forma de que Él me hable en su predicación, no importando que se vea un poquito fuerte o dura la predicación, tengo que agachar mi cabeza y decir, me está hablando el Señor y esto es para mí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nuevamente tomamos aquí, dice, si estuvieras en mí, mis palabras estuvieran, ¿dónde? No en la Biblia. Si mis palabras estuvieran, ¿dónde? Yo sé que están en la Biblia, pero tenemos que pasar de la Biblia ¿a dónde? A mi corazón. ¿Lo puede usted creer? Y cuando esto suceda, entonces
viene algo que es una promesa de parte del Señor. Dice, pedid todo lo que quiera. ¿Sí estamos bien? Y al pedirlo, ¿qué sucederá? ¿Qué va a suceder? Dice, y todo lo que pidieres será hecho. Dice el profeta, entonces la palabra nos asegura, porque ella viene a ser una parte de nosotros. O sea, la palabra, ¿qué tiene que venir a ser para usted y para mí? O sea, yo tengo que ser parte de la palabra y la palabra viene a ser parte de mí. Dice, ¿qué texto tan tremendo? Dice el Espíritu Santo a través del profeta. ¿Qué texto tan tremendo? La señal es una muestra de que el pago ha sido hecho o que ha sido aceptado. O sea que cuando usted aplica y despliega la señal de este día, que es la palabra en acción, entonces está mostrando que algo internamente sucedió en el corazón de la persona. Usted no puede obtener el boleto, o sea, la señal del ferrocarril, hasta que no pague el precio. Entonces Jesús fue muy claro y dijo, cada uno tome tu cruz. Y al tomar tu cruz, niéguese. Niéguese a sí mismo. Entonces cuando dice, niéguese a sí mismo, yo mismo tengo que tomar mi propia decisión de negarme a mí mismo, negar mis habilidades, negar mi propio concepto de pensamiento. ¿Estamos bien? Entonces tengo que negarme a mí mismo, porque mis pensamientos no son los pensamientos del Señor, y el camino por el cual yo he andado tampoco es el camino del Señor. Entonces, antes de llegar a este mensaje, hemos caminado por un camino que realmente nos lleva a la perdición. Pero el camino que nos lleva a vida eterna es un camino estrecho y angosto. Y siendo un camino estrecho y angosto, entonces toca pasar un poco con obstáculo, con dificultad. Y yo sé que es un poco difícil soltarnos de muchas cosas. Desprendernos de lo que amamos. Pero ¿cuántos están dispuestos a desprenderse de lo que aman? Bueno, si fuera así, sería bueno que después de la predicación lo hagan, lo que vamos a hablar. Pero ¿cuántos están dispuestos a dar la vida por el Señor Jesucristo? Bueno, muy poquitos amenes. ¿Cuántos estarían dispuestos a dar la vida por el Señor Jesucristo? Si no la damos por Él, de todas maneras nos vamos a morir. ¿Sí o no? Si no damos la vida por el Señor Jesucristo, nos vamos a morir. Entonces vale la pena darla muriendo por algo. Vale la pena. Entonces Dios no nos quiere cobardes. Nos quiere que moramos, o sea que usted muera sabiendo por qué muere. Dice el Espíritu Santo, obediencia completa a la palabra de Dios le da a usted un derecho, lo cual es la señal. No es obediencia parcial hasta donde su denominación se lo permite. Hablamos el domingo de que yo puedo ser una denominación solo andando, con mis propias ideas, mis propios pensamientos, acomodando la Biblia o el mensaje a mi acomodo. Eso sería una denominación ambulante, con sus propios pensamientos. Entonces yo tengo que morir a mi voluntad. ¿Cuánto lo pueden creer? ¿Tenemos que morir a nuestra voluntad? ¿Qué dice usted? Dice el Espíritu Santo, qué bueno que usted pueda decir, yo quiero caminar cada día con la paloma celestial. ¿A cuánto le gustaría caminar todos los días con la paloma celestial? Con la palomita que visitó a Jesús cuando estaba siendo bautizado en el Jordán. Esa palomita es el Espíritu Santo. A ver si le gustaría. El deseo es muy bueno. Pero para llegar a ese objetivo se necesita pelear. Dice el profeta
qué bueno que usted como creyente viniera al altar, o cada vez que usted le vaya a orar al Señor, voy a decirle, Señor, mi petición es, permíteme que yo sea un hermano. Permíteme que yo sea un hermano. Permíteme que yo sea un ejemplo vivo de lo que Cristo dijo que un hombre debería de ser. Debería ser bonito, ¿cierto? Usted decirle, Señor, permíteme ser el mejor esposo. Señor, permíteme ser la mejor esposa. Señor, permíteme ser el mejor hijo. Señor, permíteme ser la mejor hija. Debería ser esa la petición de todos nosotros. ¿Aquí cuántos son hijos? Yo tengo que levantar la mano. ¿Cuántos son esposos? La tengo que levantar. ¿Cuántos son padres? La tengo que levantar. ¿Cuántos aquí creen que son hermanos? Tengo que seguirla levantando, ¿sí ve? Entonces, como hermano, como esposo, como padre, como hijo, como amigo, bueno, tengo que seguirla levantando. Entonces, mi petición, que debía ser tu petición, es, Señor, permítame ser un buen hermano. Permítame ser un buen hijo, un buen padre, un buen esposo, una buena esposa, un buen vecino. A ver, ¿cuántos aquí tienen vecinos? ¿O cuántos son vecinos al lado del vecino? Entonces debería ser un buen vecino. ¿Sí o no? A ver, ¿cuántos le decimos amén a la palabra? Permítame que sea un hermano a cada hermano. Qué bonito, ¿cierto? Y a cada hermana, permítame que yo sea un ministro a los ministros. Tengo que seguir levantando la mano. Porque si soy un predicador, un ministro de la palabra, yo quiero ser un buen ministro. Uno que le pueda dar ejemplo a los demás. Que pueda dar un buen testimonio. Y tendría que seguir levantando la mano diciéndole, Señor, permítame ser un buen pámpano. Donde pueda llevar mucho fruto. Eso debería ser la petición de todos nosotros. Entonces, cuando venimos del altar, debemos de aplicar la señal, diciéndole, Señor, ¿te estoy sirviendo como debe de servirte un cristiano? ¿Te estoy obedeciendo como realmente debe de obedecerte un hijo tuyo? ¿Me he negado realmente como dice la palabra que me debo de negar? ¿He tomado la cruz correctamente como tu palabra me enseña que debo de cargar mi cruz? A ver, pensemos. ¿Cuántos desean ser novia? A ver, ¿cuántos desean ser novia? Porque el que pronto no oiga ni amén es porque de pronto se conforma con ser fatua, yo no. Yo quiero el premio mayor. Pero para el premio mayor, ¿cuántos creen que para eso se requiere un sacrificio mucho más? Dice el Espíritu Santo, permítame mostrarle al mundo que esta palabra es Cristo a través de mi vida. A ver, ¿sí le gustaría, hermanos? Que la palabra que es Cristo sea manifestada a través de nuestra vida. La única manera de hacer eso es entrar en Él. ¿Lo creen? La única manera es entrar en Él, porque ni yo ni usted lo podemos hacer solos. Pero deje que la palabra y usted lleguen a ser uno. Cuando esto suceda, entonces pídame lo que quiera. Y lo que me pida, creyendo, entonces, viviendo y guardando mi palabra, tiene que cumplirse. Voy a decir algo que va a sonar duro, se ve difícil. Pero ¿cuántos creen que cuando usted está en la palabra le obedece y se le sujeta a usted? Hay gente que tiene temor de decir, ¿será que la palabra me tiene que obedecer? Oye, ¿cuántos creen que la palabra le obedece a usted si está en línea con la palabra? Suena un poquito fuerte, pero es la verdad. Entonces, ¿a dónde nos quiere llevar el Señor? Al principio, como estaba Adán, que todo se le sujetaba a Él.
Entonces, ¿a dónde tenemos nosotros que llegar? ¿A qué nivel? A donde todo tiene que sujetarse al ser humano. ¿Sí o no? Pero sin la palabra en nosotros haciendo efecto, ni el mismo carácter de nosotros lo sujetamos. No podemos ni sujetarnos a nosotros mismos en el mal carácter, en el mal temperamento, y luego decimos que tenemos a Cristo. Eso muestra que estaría no habiendo compatibilidad. Por eso el carácter de nosotros tiene que ser doblegado. Toda ínfula que haya en nosotros de arrogancia y de altivez tiene que ser doblegado. Pero eso se adquiere por medio de arrepentimiento. ¿Lo podemos creer? Entonces, ¿cómo puede querer usted ser luz en la casa si primeramente dentro de tu corazón no es luz? No sé si me entienden lo que acabo de decir. Hay gente que quiere ser luz en la casa, que la esposa lo tenga en buen concepto, los hijos lo tengan en buen concepto, y dentro de él mismo no es luz. Porque hay gente que aplica y pone condiciones de afuera y no de adentro hacia afuera, cuando debería ser al contrario. Yo debo ser el primero en que me debo de estar predicando. Debo ser el primero en estarme predicando en esta mañana. Fíjese bien, obediencia completa a toda la palabra de Dios nos da derecho a la señal. Cuando oramos, ¿cuántos oran? Cuando oramos, tenemos que tener la señal para presentarla juntamente con nuestra oración. O sea que cada vez que usted va a orar, así sea por los alimentos, tiene que estar aplicando la señal. La señal es que cuando usted va a orar por los alimentos, tiene que estar en obediencia a la palabra. No sé si me hago entender. Cuando oramos, tenemos que presentar la señal: Señor, ¿te he obedecido completamente? A ver, ¿te he obedecido completamente? ¿Me he arrepentido de todos mis pecados? ¿Siento que tú me has perdonado? Porque hay gente que se arrodilla y se levanta todavía en su mente sintiéndose condenado. Y cuando la persona se levanta, viene al culto de oración o en la casa, donde quiera que esté, ora, y luego en la mente se siente condenado, es porque Satanás, siendo el abogado acusador, lo está condenando por algo que usted acabó de hacer o hizo años atrás, y que usted todavía no se ha dado cuenta de que hay un abogado que está intercediendo por usted. Pero dice, perdón no es perdón hasta que sea aceptado como un perdón. Pero yo tengo que entender que Jesucristo murió por mis pecados, ¿cuándo? Él murió por mí antes de la fundación del mundo, aunque fue manifestado un promedio de 2000 años atrás, donde Él vino y materializó lo que había pensado por usted y por mí. Entonces lo que yo tengo que aceptar es el perdón que Él me dio a mí. Pero hay gente que todavía no ha aceptado el perdón y se levanta condenado. Sigue todavía que no es un hijo de Dios. Se siente que todavía está perdido. Se siente que para él no hay esperanza. Siente que para él no hay oportunidad. Y luego se llena de amargura. Se llena él mismo de odio. No puede tener compañerismo con las demás personas. Se aísla. Se arrincona. Se achicopala a sí mismo. Y lo mantiene enjaulado. Y no ha podido batir las alas. Y no ha podido volar hacia lugares celestiales en Cristo Jesús. Por causa de que él todavía no ha tenido un genuino arrepentimiento en su corazón. Pero cuando hay un genuino arrepentimiento, él se para en nueva novedad y esperanza de vida. Mi petición sería: me he arrepentido de mis pecados, siento que me has perdonado, he sido bautizado correctamente en el nombre del Señor Jesucristo,
¿El Espíritu Santo está realmente sobre mí? Son preguntas que debemos nosotros de hacernos. Hablando un poquito del bautismo bíblico. Mirando hace un momento, encontré esto en la página 542, Orden, Conducta y Doctrina, en la pregunta 133. Le hacen la pregunta al hermano Abraham y le dice, ¿qué tan pronto es aconsejable que se bauticen los niños? Le hacen la pregunta, ¿qué tan pronto es aconsejable que se bauticen los niños? O sea, ¿qué edad? Entonces, hay gente dentro del mensaje que dice, no, tiene que ser de cierta edad. Otro dice, no, de cierta edad. Otro, no, tienen que haber pasado los 13 años. Cada uno tiene un pensamiento a su forma de ver las cosas. Pero vamos a ver qué dijo un profeta. Entonces, el profeta dice, cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés, 3,000 almas fueron salvas y bautizadas en esa ocasión. Todos los creyentes en el Señor fueron bautizados. Ponle bien cuidado, todos los creyentes en el Señor fueron bautizados. Jesús dijo, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda la criatura. El que creyere y fuere bautizado, mas el que no creyere. Hay gente que lleva escuchando el mensaje 8 años, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años y no se han bautizado. Mi pregunta es, ¿son creyentes? En la actitud están mostrando que no son creyentes. Porque si realmente fueran creyentes y se dieran de cuenta que es indispensable bajar a las aguas y aceitar a Jesucristo como su Salvador personal, pues correrían en pos de ese arrepentimiento y aceptarían el perdón de sus pecados. Y para aceptar el perdón de sus pecados, mostrando muerte, entierro y resurrección, pues bajarían a las aguas y que un ministro lo bautice. Pero con tantos años escuchando la predicación tras predicación tras predicación y no obedecen, no dan el paso al arrepentimiento, mi pregunta es, ¿son creyentes? Me dicen, el mensaje es la verdad, el profeta es la verdad, la columna de fuego es la verdad, y hasta explican y predican eso. Yo tengo que decirlo, hasta en mi propia familia sucede eso. Pero la pregunta es, ¿ya dieron el paso de arrepentimiento? ¿Dieron el paso de obediencia? Entonces dice, así es que tan pronto como usted cree, el Señor, tan pronto como usted cree en el Señor y lo acepta como su Salvador, usted vaya directamente al agua y vaya con su confesión, empiece allí mismo, joven, anciano, no importa quién sea. Usted dice, bueno, quizás esos niños son muy pequeños para que se bauticen. A veces pensamos eso, ¿cierto? Y a veces uno como pastor tiene ese inconveniente, porque hay niños que de pronto vienen de 3, 4 años y dicen, pastor, ¿me puedo bautizar? Y el papá dice, no, hermano, yo veo que está muy pequeñito todavía, hermano. Todavía no es el tiempo para él, dice el papá o la mamá. Lo digo porque me ha tocado vivirlo. Entonces yo miro que no han leído el mensaje. ¿Por qué? Porque el mensaje nos da toda la respuesta. Entonces usted dice, bueno, quizás ese niño sea muy pequeño. Jesús dijo, no impidáis a los niños venir a mí. Así lo dijo Jesús. No se lo prohibáis, pues de tales es el reino de Dios. Yo no me atrevería a detener un niño que quisiera venir al altar o ser bautizado. Dice el profeta, yo no me atrevería a detener un niño que quiera venir al altar o que se quiera bautizar. De cualquier edad. A mí no me interesa qué edad tenga.
O sea que si un niño de 3, 4 añitos quiere bautizarse, bienvenido al reino de los cielos. Pero luego hay otra pregunta, y está en otra parte, y la pregunta está en la página 49. Hermano Branham, yo fui bautizado a la edad de 13 años. Este ya había pasado, pasó de los 12 años, y el profeta dice que cuando un niño pasa de los 12 años, ya está fuera de la sangre. Está fuera de la sangre siempre y cuando no se esté obedeciendo el mensaje. Pero ese niño, si fue presentado y está todavía obedeciendo el mensaje, teniendo 12 años, 11 años, 13 años, 14 años, él sigue estando bajo la sangre. ¿Por qué? Porque está bajo obediencia a la palabra. Pero este se bautizó a los 13. Entonces dice, yo fui bautizado a la edad de 13 años, ¿deberías de bautizarme otra vez? Preguntas que salen, ¿cierto? Y las preguntas están en todos nosotros. Entonces, ¿debería de bautizarme otra vez? Dice, si usted ha sido un cristiano todo este tiempo, o sea, de los 13 años, digamos que este joven ya tenía 22 años, pasó por los 13, 14, 15, a los 22 años, entonces tenía una caminata, una trayectoria en su vida. Dice, si usted ha sido un cristiano todo este tiempo, desde que usted tenía 13 años de edad, un creyente en Cristo, ya la clave, un creyente en Cristo, yo me quedaría como usted está. O sea, no es necesario que se bautice otra vez, siempre y cuando de los 13 hasta los 20, 25 años se haya mantenido bajo la admonición de la palabra, obedeciendo la palabra, no es necesario que se bautice. Pero si se bautizó a los 13, a los 28, a los 35, 40 años, a los 50 años, lleva 8 años en la caminata, borracho, maldiciente, mentiroso. Bueno, espero que me entiendan a dónde vamos. El bautismo fue únicamente o fue solamente para mostrar al mundo o a la congregación en la que usted estaba en ese entonces, de que usted delante de testigos probó que había creído que Dios había enviado a su Hijo y que Él había muerto y había resucitado el tercer día y que usted había sido sepultado juntamente con Él y que usted se había levantado en Él una novedad de vida. Y esa misma gente que lo vio a usted cuando usted se bautizó, lo va a confrontar en el día del juicio. Entonces, cada vez que alguno de nosotros nos hemos ido a bautizar, nos acompañan 3, 4, 5, 7 personas, a veces van 20, a veces el solo pastor y algún director. Bueno, alguien va. Entonces, viene alguien inconverso y le dice, hermano, ¿es verdad que usted se bautizó el domingo? ¿Qué diría usted a ese inconverso? A ver, ¿qué le diría usted al inconverso? Sí, yo me bauticé el domingo. Acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador personal. Pero ya hay testigos de que usted lo hizo. Y si usted no va a caminar correctamente como la palabra de Dios manda, esos testigos lo van a confrontar en el trono blanco. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Será que todo lo podemos nosotros tapar debajo del sol? Nada. ¿Cuánto le pueden dar un gloria al Señor? Entonces, ¿tenemos testigos que nos van a confrontar en el trono blanco? Ahora, ¿tendremos vecinos que van a testificar de nuestro comportamiento con la gente? ¿Tendremos los mismos hijos que podrán testificar de cómo nos comportamos con ellos, nuestras acciones? ¿Tendremos patrones en el trabajo que van a decir cómo fue usted cuando estuvo trabajando en la empresa de él? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que hay gente que están viendo cuando yo de pronto me muestro coqueto, galante y toda esa cuestión con personas aparte de mi esposa? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿O será que yo puedo pasar por agache y salir por la tangente y salir al trono blanco y ir a condenar
a la humanidad. A ver, ¿qué dicen ustedes? Vigilemos, vigilemos. El tema es estar bajo la sangre, aplicando la señal, discerniendo el cuerpo del Señor. Luego, durante su caminata, si alguien o un desconocido le pregunta, ¿fuiste tú el que te bautizaste? Imagínense que se bautizó el domingo, digamos este domingo. Dentro de 2 meses alguien dice, hermano, perdone, usted se bautizó hace 2 meses, ¿es verdad? Sí, sí, cómo no. Yo me bauticé en el nombre del Señor Jesucristo, lavé mis pecados, di la vida por Él, di la vida en obediencia hacia Él y me estoy esforzando a vivir una vida digna del Evangelio. Pero ¿qué tal si lo encuentra tomándose una cerveza? ¿Qué tal si le encuentra diciendo que, bueno, hablamos el domingo anterior, de cómo nosotros cuando venimos y tomamos al Señor Jesucristo y entramos en obediencia tenemos que soltarnos de muchas cosas? ¿Sí o no? Tenemos que soltarnos de muchas cosas. Pero yo veo gente dentro del mensaje que llevan 15, 20, 25 años, 30 años y entre más soltarse más le echan, hasta más cacharrerías se ponen encima. Perdónenme que lo haga de esa manera, yo sé que suena feo y duro. Y yo sé que tendrán que llamarnos herejes. Pero en este camino que llaman herejía, servimos al Dios de nuestros padres. Yo creo que el bautismo es esencial. Yo no diría que no es esencial, sino que es esencial porque es un mandamiento esencial de Dios. ¿No lo cree usted así? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿No cree usted que es esencial lo que está en su palabra? Y que nos dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo. ¿No es esencial bajar las aguas? Es esencial. Es esencial que seamos bautizados. Jesús hizo esta declaración en Marcos. Él dijo, y por todo el mundo, predicar el evangelio. Al que creyere y fuere bautizado, será. No dice es, será. Y cuando él estaba hablando con Nicodemo, dijo esto, a menos que un hombre no sea nacido del agua y del espíritu, no entrará en el reino de Dios. O sea que nos da la aclaración de que el bautismo nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino que es un acto de buena conciencia donde dejamos el mundo para seguir a Cristo. El bautismo, el agua no salva ni regenera, ni el agua perdona pecados. El que regenera y salva y perdona los pecados es el quien murió en la cruz del Calvario por nosotros, llamado el Señor Jesucristo. Por eso yo tengo que bajar las aguas que me invocan el nombre de aquel que murió por mí en la cruz del Calvario. Pedro tenía la revelación y él entendió que Padre, Hijo y Espíritu Santo eran las personas del Señor Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que hacerlo de esa manera, no dislocando nada de la palabra. Usted pudiera preguntarme, hermano Bill, ¿has alguna vez bautizado a alguien otra vez? ¿A alguien que fue bautizado cuando era un muchachito? Dice el profeta, muchas veces. O sea que él tuvo que rebautizar a muchas personas. Yo sé que hay pastores que dicen, no es necesario. Usted, hermano, se bautizó hace tantos años, se fue para el mundial, dio la vuelta, rodó, lo cogió el diablo como un ping-pong, lo cogió como un títere, le hizo con usted lo que quiera, y lo que quiso, fue y fornicó y adulteró, venga, y no ha pasado nada. Para mí esa persona tiene que empezar desde cero. Tiene que empezar desde cero. Porque su caminata no ha sido genuina. Su caminata no ha sido realmente espinosa, donde se ha parado por la palabra, sino que ha sido un muñeco títere en la mano del diablo. Eso muestra que su arrepentimiento no fue genuino. Porque hay personas que antes de bautizarse reciben el Espíritu Santo.
Y hay otras que después de ser bautizados, a los 5, 10 minutos o media hora, un año, reciben el Espíritu Santo. Otros ya han 30, 40 años y no han recibido nada. Entonces, si en 30, 20, 40 años no ha recibido nada, pues eso me muestra que él no puede aplicar señal. Intelectualmente tiene conocimiento, pero la vida prueba otra cosa. Entonces, esa persona no se está discerniendo ni a sí mismo. Mucho menos se está discerniendo del cuerpo del Señor. Por eso esa persona anda enferma y debilitada y anda enfermando a otros. Porque una persona enferma es contagiosa. Si una persona que tenga epidemia de gripe o de gripa, pues contamina al que está al lado si no tiene buena vitamina C. Y la vitamina C que debe tener un cristiano se llama la vitamina de Cristo. Pero para que esté inmune a las enfermedades, se necesita que esté guardando los mandamientos del Señor. ¿Sí vamos bien? Dice el Espíritu Santo. Estamos listos, o sea, hablando del Espíritu Santo a través del profeta, y yo creo que a través de las iglesias de este mensaje, estamos listos para bautizar a cualquiera que desee ser bautizado en cualquier momento otra vez. Si eso ha venido a ser algo que está obstaculizando su camino y usted siente que debe ser bautizado, hágalo. Usted vaya y hágalo. No deje que nada se interponga en su camino. Manténgase perfectamente sin obstáculos. Hay personas que vienen, se arrodillan y luego se paran y salen condenados de la misma oración que hicieron. En serio, eso es triste. Eso es lamentable. ¿A cuánto les ha sucedido eso? Que vienen al altar, oran y hasta lloran un poquito y se pueden soltar un poquito y luego viene el diablo y les trae un pensamiento de 2, 3 años atrás y se les taponó todo, ni una lágrima sale y se van decepcionados. Y luego 2, 3 días después se sientan a llorar en un escalón o en un rincón. Yo no soy nadie, yo no soy nada, no sirvo para nada. No soy hijo de Dios. Mejor que la tierra se abra y me trague. ¿Cuánto haría por morirme y salir de este mundo? No, hermano, si supiera para dónde va. No hablaría de esa manera. No actuaría de esa manera, sino antes diría, Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Soy débil en mi carne. Pero yo veo en la Biblia de un hombre llamado Elías sujeto a pasiones desordenadas. Si este hombre podía sujetar aquellas pasiones desordenadas, ahora, Señor, permítame que yo también pueda sujetar aquello que me quiere desordenar. Para eso yo necesito un poder sobrenatural. Necesito clamarle a Dios que esa sangre venga, interceda por mi vida. Entonces yo necesito clamarle al Señor Jesucristo. Mire, es tan tremendo. Yo he hablado con los diáconos y digo, hermano, ¿cómo es posible? Bueno, yo no entiendo. 2 jóvenes inician su amistad y empiezan una amistad bonita. Empiezan a tener su amistad, su compañerismo. 2 meses, 3 meses después, los ve uno más enfriados espiritualmente, más arrinconados, que están más fervientes en el espíritu, cuando debería ser lo contrario. Y luego los jovencitos ni siquiera han presentado la amistad. Y mamita, ¿cómo te quiero? Te amo. ¿Desde cuándo eso el mensaje enseña esas cosas? Alimentando cosas que no son correctas. Eso no es aplicar la señal, no. Eso no es estar parado bajo la palabra, no. Yo debo de saberme guardar, de saberme mantener, de saberme conducir, de saber respetar. Pero es tan tremendo que aún, dice el profeta, que los jóvenes de hoy en día son 10 veces más tentados que los de antes. Hermanos, ve uno tantas cosas dentro del mismo mensaje que uno dice, Señor, ¿y esto dónde va a parar?
Esto va a ser un desastre peor que el Titanic si no se agarran las personas con el Señor Jesucristo y se agarran de la palabra. Imagínense, yo cuando empecé la amistad con mi esposa, aquí está presente ella. La primera cogida de la mano fue cuando le puse la argolla de compromiso. Allá en el altar, fue la primera cogida de mano. Pero decirle yo, que mamita, que te quiero, que te extraño, que te pienso, que en esto o lo otro, nada. Yo nunca lo hice. Porque a mí me enseñó un mensaje, un profeta, que no se debe de hacer. Yo no debo de alimentar sentimientos ni afectos. Le hablo a los jóvenes, sepan conducirse, sepan mirar cómo es que chatean. Porque yo sé que detrás de un internet, de un Mickey Mouse, se pueden decir muchas cosas. Y calentarle la orejita a cualquiera. Pero tenemos que sabernos conducir y aplicar la señal y mostrar que somos cristianos realmente nacidos por el Espíritu Santo. Dar testimonio, valorar a las personas, darle su lugar a cada uno, ser respetuosos. Todo eso necesitamos nosotros. Pero si a veces ni en la fila nos aguantamos y luego decimos que no vamos en el rapto. ¿Desde cuándo jovencitos de este mensaje tratando de conquistar e ilusionar y tratar de moverle sentimientos a las moabitas, las mundanas? Si lo hacen con las de adentro, pues ¿cuánto más fácil con las de afuera? Eso muestra que esos jóvenes necesitan altar, necesitan purgarse. ¿Y qué cuando hablamos de los casados? Cuando hablamos de los ancianos. Esto aquí, el diablo no respeta pinta ni estrato, nada. Él le dispara a todo el mundo. En serio. ¿Usted no cree que cuando vamos por la calle el diablo no le tiene pensamientos en la cabeza? ¿No es que uno es humano? Pero uno tiene que estar revestido con la palabra. Está uno aplicando la señal, está uno orando. Se necesita. Pero si no estamos en la jugada, dice, despertad, levantad vuestra cabeza, mi redención está cerca, Señor. Entonces, como el siervo brama por limpias corrientes, así mi corazón anhela ardientemente por vida eterna, por justicia, por paz de Dios, por misericordia. Estamos hablando como subtítulo, discerniendo el cuerpo del Señor. Tranquilos que de aquí hay cosas que de pronto se hablan y no es que me las hayan contado. Estamos hablando de discerniendo el cuerpo del Señor, estamos discerniendo el cuerpo del Señor. Dice el profeta, usted manténgase sin obstáculos, porque estará con esa cosa siempre y no podrá ir más adelante hasta que usted quite eso de su camino. Entonces, si una persona se fue al mundial, duró 2, 4, 5, 8 años y por allá se revolcó, bueno, rodó. Y luego eso lo trae a cargo de conciencia, el diablo no lo deja, hasta en la noche lo recuerda, porque se lo recuerda no está en sueños. Mire, yo se lo digo porque yo lo viví. ¿Usted cree que el diablo a mí no me restregaba todo en la mente? Aún hasta dormido. Yo sé cómo trabaja el diablo. El diablo no duerme. Usted es el que duerme, yo soy el que duermo. Y a veces dormimos más de lo que tenemos que dormir. Pero el diablo no duerme. Él trabaja las 24 horas del día y súmele eso por 365 días al año. Y luego súmele eso por 2000 años a ver cuánto lleva el diablo sin dormir. ¿En serio? Y súmele eso desde cuando empezó la guerra en el cielo a ver cuánto lleva el diablo sin dormir. El diablo no duerme. ¿No cree usted, hermanos? ¿Ve usted? Usted tiene que hacer a un lado todo peso y cosas que tan fácilmente lo acechan. Si usted quiere ser bautizado otra vez, hágalo. Esa es la cosa que tiene que hacerse. Yo he rebautizado a muchos. Si usted fue bautizado a la edad de 13 o cualquier edad y quiere bautizarse otra vez,
bautícese si eso le estorba en su camino. Estoy hablando para aquellos que no han podido sostener la caminata de cuando dieron el paso a las aguas. Pero para decirle a usted escrituralmente que debería bautizarse otra vez, no pudiera. Solamente hay una escritura en la Biblia. Lo encontramos en Hechos 19, del 1 al 5, donde Pablo le dijo a aquellos, le dijo que si tenían que ser bautizados de nuevo, y le dijo que sí en el nombre del Señor Jesucristo, para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Ven? Usted no tiene que ser bautizado para recibir el Espíritu Santo. Hay gente que dice, bueno, pero yo, llevo tantos años de bautizado. Llevo 15 años en el mensaje. Me he sostenido, me he mantenido, no me iba al mundial. Me estoy esforzando. Pero yo siento que no recibo el bautismo del Espíritu Santo, me voy a bautizar para recibirlo. No. No. Porque hay gente que lo recibió sin bautizarse. Entonces debemos de centrar todo esto. Él les dijo que tenían que ser bautizados de nuevo en el nombre de Jesucristo para poder recibir el Espíritu Santo. Pero usted no tiene que ser bautizado para recibir el Espíritu Santo, porque usted puede recibir el Espíritu Santo cuando su corazón está bien. Entonces, ¿cuándo es que una persona recibe el Espíritu Santo en su corazón? Cuando el corazón está bien. Pero si el corazón está mal, ¿cómo puede bajar la paloma? Entonces, en qué momento es que baja el Espíritu Santo al corazón de un ser humano? ¿Me ayudan? Cuando el corazón está bien. Y hay gente que está bien antes del bautismo. Están genuinamente arrepentidos. Hermanos, yo soy testigo y he visto personas. Aún con mi propia vida lo digo. Yo sé que recibí antes de bajar a las aguas. Yo sé por qué lo estoy hablando. Aquí está mi cuñado que andábamos juntos por allá pedaleando y en otros lugares donde no debíamos de estar. Pero cuando tomé mi decisión, hasta el día de hoy, yo creo que no han visto que dé un paso a torcer. En más de 27 años. Porque yo sé qué me sucedió a mí antes de bajar las aguas. Entonces, no es el agua el que dé el bautismo del Espíritu Santo. No es cuanto usted llore. Porque hay lloro y lágrimas de cocodrilo. Pero se necesita lágrimas genuinas. Que el corazón esté bien. Y cuando el corazón está bien, entonces Dios dice, ahora sí, la tierrita está lista. Ya está tallada la tierrita, está trabajada, ahora ya puedo bajar y poner mi semilla y mi vida. Sí, me están entendiendo. Entonces dice el Espíritu Santo, usted no tiene que ser bautizado para recibir el Espíritu Santo, porque usted puede recibir el Espíritu Santo cuando su corazón está bien. Pedro solamente le dio fue la fórmula. Arrepentidos y bauticé cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Pedro no forzó a nadie, como nosotros tampoco vamos a forzar a nadie. Pero cuando usted se sienta que es necesario y que tiene que bajar las aguas y su corazón luego esté bien ante la palabra del Señor, usted está obligado, o Dios está obligado a darle a usted el bautismo del Espíritu Santo en 5 minutos. ¿No es verdad? Tiene que ser así. ¿Y cuánto lo anhelan? Dios les dio a los gentiles el bautismo del Espíritu Santo antes que fueran bautizados. Ve, usted lo encuentra en Hechos 10:47. Luego, pero digo, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean estos bautizados, que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? ¿Ve usted? Así que Él los constriñó a ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Si usted únicamente está diciendo que fue bautizado en el bautismo cristiano a la edad de 13 años y que usted ha vivido una vida cristiana durante toda su caminata, o si usted ha cometido errores alguna vez, porque una cosa son los errores y otra cosa es pecar.
Porque hay gente que se ha bautizado y ha cometido fallas y errores. Entonces, porque cometió fallas y errores, no está diciendo que tenga que bautizarse otra vez, no. Es si ha hecho cosas que realmente se ha ido en contra de la palabra. Dice, si usted ha sido redimido y usted sabe que la sangre de Jesucristo lo limpia de todo su pecado, entonces usted ha vivido una vida cristiana. Yo no pensaría que fuera necesario que se bautice otra vez. Pero si usted quiere, muy bien, sería una cosa buena y sería para nosotros un placer hacerlo. Aclarando un poquito esto sobre el bautismo, porque hay muchas preguntas en la mente del ser humano. Cuando usted y la palabra lleguen a ser uno, entonces toda promesa, gloria a Dios, toda promesa es suya. ¿Por qué? Porque la palabra le obedece a usted. ¿Lo cree usted, hermanos? Ahora, quiero preguntar algo. ¿Cuántos creen que la sangre habla? Dice el hermano Branham de esta manera. Cuando oramos presentamos la señal y eso muestra que hemos obedecido completamente. Pablo nos dice que la sangre habla. Ahora, cualquiera sabe que la sangre misma no puede hablar. Bueno, una contradicción, ¿sí o no? Pablo nos dice que la sangre habla. Pero usted sabe que cualquiera de nosotros matamos a un ser humano, le sacamos la sangre y esa sangre no habla. Pero Pablo dice, la sangre sí habla. Ahora, ¿cómo es la cosa? ¿Habla o no habla? No habla y sí habla. A ver, vamos a la Biblia. Génesis 4. Génesis 4, verso 9. ¿Lo tenemos? Libro de Génesis 4, verso 9, dice la palabra del Señor de esta manera. Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. Como si le preguntamos a alguien, hermano, ¿usted sabe dónde está tal persona? No sé. ¿O acaso yo soy guarda de estarlo cuidando? Yo no sé. La sola forma de responder muestra qué tiene, ¿sí o no? Porque, bueno, hablaban hace un rato en la escuela dominical que deberíamos de ser amorosos. Pero a veces para contestar, qué puñaladas tan tremendas que salen, ¿no? Eso es como las karatecas, las chinas, que cargan ¿cómo es que lo llaman? Un abanico lleno de fierros. Y en esos abanicos lleva cuchillo, lleva espada, lleva estrella, lleva un poco de cosas, y cuando les toca pelear, hasta que no se ocupen de ese abanico no quedan contentas. Y así hay muchas mujeres en la casa. Hasta que no se ocupen de ese abanico que tiene por dentro, no quedan contentas y el marido agache la cabeza y aguante el tiro. O viceversa. Entonces son tremendas espadachines. Y eso, bueno, se paran como ninjas. Y luego llegan los hijos y tienen que esconderse porque, no, ¿quién aguanta semejante trote? Porque si algo dice el hijo, hasta el hijo también lleva su garrotazo, ¿sí o no? Bueno, decimos amén. Yo sé que esto no sucede aquí en Fusagasugá, esto solamente sucede por allá en el oriente, donde están los japoneses y los chinos. Por lo que como son la cultura más antigua, entonces allá es donde están las raíces. Pero ¿cuánto sé que los demonios están en todas partes? No, yo sé que por los veros colores que me dejan ver, yo veo un arco iris aquí. No mirando la ropa, mirando los rostros. Veo un arco iris. Pero qué bonito, siento que el Señor nos coja así, nos hable de cuerito a cuerito. Y nos diga dónde está nuestra espectacular falla. ¿Cuántos andan motivados por agradar a Dios? Porque es mejor desmotivarse
por agradar al diablo y motivarse por agradar a Dios. Bueno, volvemos al verso 9. ¿Quién le habló a Caín? ¿Dónde está Abel tu hermano? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Eso dice la Biblia. ¿Sí está bien? Pero en Hechos 12:24, mire, Hechos 12:24 habla de otra manera. Entonces, ¿la sangre de Caín o la de Abel? La de Abel clamaba por la sangre desde la tierra. Y en Hechos, no, perdón, Hebreos. En Hechos no lo encontramos, Hebreos 12:24 encontramos algo. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, ¿sí habla la sangre? Sí habla la sangre. Entonces, esta sangre habla mejor que la de Abel. Pero me gustaría que leyéramos Ezequiel 33. Ezequiel 33. El verso 1. Ezequiel 33, verso 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya. Podríamos colocarle William Marion Branham. Podríamos colocarle así. Dice de esta manera. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a quién. O sea, podría decir a los hijos de la novia. Diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, que es la palabra de Dios, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, digamos un pastor, o digamos un ministro, o digamos un obrero. Bueno, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta, avisará al pueblo. O sea, el deber de la atalaya. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, ¿cuántos han oído el sonido de la séptima trompeta? Cantamos el coro, el himno que dice, está sonando la séptima trompeta, a prepararnos como un pueblo de Dios. Y luego dice, si tú rechazas lo que te dice la atalaya o el ángel, te quedarás. Si tú lo dudas, no eres redimido. ¿Por qué? Porque rechaza la voz del Salvador. Tú bien lo sabes que la Biblia lo dice. Oye, obedece, acata, pone por obra la voz de Dios. ¿Sí estamos bien? Bueno, en el verso 4, mire. Cualquiera que oyera el sonido de la trompeta, por eso nosotros los predicadores de este mensaje no tenemos mensaje nuevo. Sostenemos viva la voz del séptimo ángel. Y decimos lo que un profeta dijo. Entonces, cuando decimos lo que un profeta dijo, qué difícil que la gente pueda aceptar eso. Mire, estoy hablando de unos 50 años atrás, llegó un día en que el hermano Branham dijo, ya no es necesario que yo esté más en la tierra. Señor, creo que es hora de salir de la escena.
el hermano Branham entró en una condición tan de depresión que él se sentía angustiado, decepcionado de ver que la gente no le creía lo que él ya predicaba. Y fue cuando dijo, Señor, ya no, las campañas ya no tienen ni éxito. Me voy, vengo y predico, y digo, hermanas, no se corten el cabello, no se pongan pantalones, no se pinten, no hagan esto. Me voy y al año vengo y están peores. ¿Lo dijo o no lo dijo un profeta? Entonces, cuando él veía todo eso, yo creo que en su corazón él se dolía. Y él se sentía, decía, Señor, cuántas predicaciones, cuántos ayunos, cuántas oraciones, cuántas desveladas. Señor, cuántas cosas que me tocó, Señor, sacrificarme y abstenerme. Y todo, Señor, como tu siervo fiel, me he mantenido hasta aquí diciendo la verdad y no he rehusado daros el consejo tuyo, Señor. Pero la gente no acata, no quiere. Si es bueno con un profeta, ahora cuánto más con nosotros los predicadores. Uno mira y dice, Señor, aquella lleva 12 años, aquí lleva 15, aquel 8, y tanto que se ha predicado, tanto que se ha hablado. Señor, ¿hasta cuándo? Si el alma de Lot, que era alcalde en Sodoma y Gomorra, se afligía el alma de él, siendo un alma justa, no siendo la novia, siendo la fatua, ¿cómo debía estar nuestras almas si somos de la novia? Viendo el pecado cómo está viendo la condición de nuestros hijos, viendo la condición de los hermanos, viendo la condición de la familia, viendo la condición de todo lo que nos rodea. ¿Cómo debe estar nuestras almas? Pero hermano, no nos dolemos en nada. No nos corre sangre por las venas. Estoy hablando de sangre espiritual. Verso 5. El 4, perdón. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, o sea la palabra, su sangre será sobre su cabeza. Hermana, no se corte el cabello, y lo sigue haciendo, la sangre está sobre su cabeza. Ahí no respondía el pastor. Ya no, él ya lo predicó, ya lo habló. Hermana, no se ponga más pantalones. Ya no responde el pastor. Es el alma de la persona que va a responder. Porque hay una sangre que está clamando, está hablando. ¿Sí me entiende? Que hermano, ya no más irse a tomar cerveza o a tal cosa o esto y lo otro. Ya usted, eso está sobre los hombros de nosotros. Entonces mire lo que dice en el 5. El sonido de la trompeta oyó. O sea, las predicaciones las escuchó. No se apercibió, o sea, no se alineó. Su sangre será sobre quién. O sea, sobre la persona, no sobre el pastor. Que a veces decimos, no, es que la culpa es del pastor. No. El pastor predica y el ministro predica, pero ¿quién aplica? El ministro también tiene que aplicar. ¿Sí o no? Y también el pueblo tiene que aceptar, obedecer. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere, a él salvará su vida. Pero para salvar la vida hay que negarse. O sea, hay que negarse de una vida pervertida para tomar vida positiva. ¿Cuántos creen que el cáncer y cualquier enfermedad son vidas pervertidas? Entonces, espiritualmente hay mucha enfermedad dentro de la iglesia. Dentro de muchas personas, eso es cáncer espiritual o lepra espiritual y son enfermedades espirituales, son demonios. Pero hay muchos dentro del mensaje consintiendo esos demonios y teniendo alrededor de ellos espíritus mórbidos. De los unges son demonios, espíritus. Dijo el profeta que una mujer cuando se insinúa por la calle vistiéndose de esa manera, la unge un espíritu de fornicación y de adulterio. ¿Sí lo dijo un profeta? ¿Cuánto lo hemos escuchado varias veces? Aún dice el hermano Abraham que un hombre que use pantaloneta es un espíritu de afeminado. Yo he visto en la playa predicadores, pastores con pantaloneta y con camiseta esqueleto bañando en allá todo bien sabroso.
Pero vaya, díganles y verá que, a ver, díganles eso a ver qué dicen. Hermano, fanático, religioso, de razón tiene sus creyentes que digan que usted es el pastor más fanático. Lo dijo un profeta. Y si le dijo un profeta, digámosle amén a un profeta. Mire, si yo me pongo a hablar aquí de la música, por decir algo. Hermano, ¿qué problema para hablar de la música? Lo dijo un profeta. Y si él dijo, ¿cuántos creen que lo que estaba en el hermano Abraham era el Espíritu Santo? Y cuando él decía, me gustan los himnos chapados a la antigua, ¿quién era? ¿Quién era? ¿Era William Branham o era el Espíritu Santo? Ah, hermanos. Y toca contender y contraatacar eso, aún hasta con los mismos baluartes. Estoy hablando de muchos cuarteles. ¿Qué problema con eso? Yo sé que los instrumentos no tienen la culpa. Son los que tocan los instrumentos. Pero hermano, con eso da un concepto y dice, mire, no es mi concepto, no es mi pensamiento. Mire, dijo un profeta esto y esto y esto y esto. Pero, ¿qué problema? Verso 6. Pero si el atalaya viere venir la espada y no toca la trompeta, o sea, si yo como pastor veo lo que dice el mensaje del profeta y no lo predico como dijo un profeta, entonces ahí sí me va a decir el Señor en el trono blanco, venga Miguelito para acá. Usted por estar dejándose mover de afecto y sentimientos y no decirle la verdad a mi propia gente en la cara o en mi cara. Porque cuando digo en mi cara es porque también hay hijos que tienen a Cristo en su corazón. Y por no decir las cosas realmente como deben de ser, ahora venga para acá porque usted tiene sangre y esa sangre clama desde la tierra, la sangre que usted realmente no esparció. Porque esparcir es hablar la palabra. La sangre del Señor Jesucristo fue esparcida por la tierra. ¿Y cómo se esparce la sangre del Señor Jesucristo por la tierra? A través de greda, de lodo, de vaso de barro. Se está esparciendo la sangre a través de ministerios. Verso 6. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, ahora, ¿cómo puede el pueblo entrar en obediencia si no hay quien predique? ¿Cómo puede la hermana o el hermano que tiene buen sentir, buen corazón, buena disposición de decir, dejo de hacer esto si no hay quien se lo hable? Entonces, cuando se habla de esta manera un poquito duro y fuerte, el Hijo de Dios dice al Señor, dígame lo que me tiene que decir. Háblame de lo que me tiene que decir, Señor, no importa. Señor, no importa que me des lacerazos, que me golpees, no importa, Señor. Así te sigo amando y más te amo porque muestra que realmente tú quieres lo mejor para mi vida. Entonces, la persona no sale brava con el predicador. Pero personas que salen bravas con el predicador es porque realmente no quieren aplicar la sangre. Y esa sangre sigue clamando. El verso 6, sigamos leyéndolo nuevamente. Pero si la atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero derramaré su sangre de la mano de la atalaya. O sea que si hay predicadores que tienen espinazo de gallina y no dicen las cosas como deben de decirlas, entonces el Señor dice, venga para acá y pongámonos a cuenta los dos. Yo te puse en la tierra para que cumplas tu ministerio. Que si tiene que quedarse a la iglesia sola y predicarle a las bancas, no importa. Que su fama no crezca, no importa. Yo no quiero que la fama tuya corra, porque te puede perjudicar el dinero, la fama y las mujeres. Hay tres cosas que dañan a un predicador: el dinero, la fama y mujeres. Y de pronto no son mujeres con falda, estamos hablando de mujeres iglesia. Bueno, para que entendamos un poquito más la profundidad de las cosas. Verso 7. A ti pues, hijo de hombre,
te he puesto por atalaya de la casa de Israel. A ver, ¿cuántos creen que usted en su casa es el pastor? A ver, estoy hablando de los que aquí casados. A ver, levante la mano los casados. A ver, ¿cuántos casados? ¿Cuántos creen que en su casa usted es el atalaya? Pero si se deja mangonear con el dedo pequeño está grave, hermano. Porque el que tiene que aflojar y amarrar la correa es el patrón. Y ella se sujeta a su marido. Por eso no tiene ni autoridad de ella hablar en la congregación. Y no tiene que ir a preguntarle al pastor, hermano, esto. Dice, no, pregúntele primero a casa a tu marido. Y si el marido no le puede responder, ahí sí llamen al pastor para que el pastor le responda. Pero la Biblia a mí me enseña que dice, si algo tiene que preguntar, pregunte primeramente en casa a tu marido. Entonces el marido tiene que leer el mensaje. Tiene que saber que realmente por dónde corre el agua, para que le pueda responder a su princesita azul. ¿A su palomita o no? Ella inquieta, llena de preguntas. Pues no, dejen que el pastor descanse, pregúntele a su marido. Pero si le va a dar una respuesta por ahí bien torcida, bueno, hoy responde él también. ¿O no dice así? Sí, porque dice, no, mamita, mire, es que el pastor y esto y lo otro, usted hay que entenderlo, ya son los años, no vienen solos. Y ya mire, es que de esto por aquí, por allá. No, hermanos, no nos hagamos por la tangente. ¿Sabe qué, mamita? No le puedo explicar, me falta bilirrubina de mensaje, me falta leer, me falta escudriñar. Entonces vamos los dos y le preguntamos, vamos. Y se acabó el problema. ¿Sí o no? Debería ser de esa manera el orden. Pero le pregunta a la mujer algo al marido, no, vaya dígale al pastor, pregúntele al pastor, o si no está, vaya, pregúntele a los diáconos. No, es al marido. Entonces, ¿ahí quién responde? ¿Que no está el marido? Está ella y sus hijos, ¿quién responde? A ver, no, no, mamita, hijitos, mira, ¿sabe qué? Usted es un primor, mire, ¿sabe qué? Esto y lo otro, y antes le dan consejos que no deben de ser. Y los puyan y los empujan a que hagan cosas que no son. Entonces debería de haber un letrero en la casa que dice, aquí en esta casa, yo y mi familia, ¿me ayudan? Servimos, aunque por este camino que llaman herejía, nuestra familia nos place, nos gozamos en servir y agradar al Señor de mis señores. Debería ser de esa manera. Pero llega uno a la casa y encuentra, en vez de un aviso de esos, encuentra otros avisos que no tienen nada que ver. Y espero que de hoy en 15 me aguanten el otro culto. ¿Por qué? Porque el domingo no voy a predicar. Voy a sentarme a escuchar la palabra. Yo no les digo de antemano, del domingo no voy a predicar. Voy a sentar a escuchar a escuchar la predicación. Domingo tendremos 2 pastores aquí. No les quería decir, pero bueno, ya les dije. Bueno, el 7. El viernes tendremos 2 pastores aquí y el sábado tendremos culto también aquí, tendremos 2 pastores. Entonces vamos a aprovecharlos. Por motivo de que ya vienen ellos, que son el comité de la adoración, y vienen todos los que van a dirigir en la reunión, y vienen todos los músicos que van a colocar, y los de aquí también. Entonces vienen a ensayar jueves, viernes, sábado y domingo, y parte el lunes. Y vamos a aprovechar los culticos también para que los mismos directores, entonces, ensayemos lo que se va a cantar en agosto. Entonces, de antemano los invito. Verso 7. Ya les termino aquí, hermano. Solamente, yo creo que dentro de 15 días volvemos a coger esto de base. Verso 7. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto ¿por quién? Y oirás la palabra de ¿dónde? Y los amonestarás de mi parte. ¿Qué tiene que hacer un pastor, un predicador? El esposo en la casa, ¿qué tiene que hacer el esposo? Amonestarlos a sus hijos si están mal. ¿Por qué?
por parte del Señor. Dice, tú lo amonestarás de mi parte. Ahora las madres, ¿qué tienen que hacer con sus hijos? Si están haciendo algo incorrecto, ¿qué tienen que hacer? Amonestarlos de mi parte, dice el Señor. ¿O no es así? No es acolitarlos de mi parte, no. Dice amonestarlos de mi parte. Pero como somos tan de buenos sentimientos y buenos afectos, les acolitamos. Y más si son nietos, peor. Pero dice, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Verso 8. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Y tú no, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Dijo el profeta, hermana, ¿ya le habló al lechero? ¿Ya le habló donde compra los frijoles para el almuerzo? ¿Ya le habló a donde va y compra la carnecita para el almuerzo? Digo, testifique, hable, porque la sangre está en sus manos. No es solamente el pastor, por eso yo he dicho, Fusagasugá, está en nuestras manos y nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad por todos los que están aquí en el territorio que nos corresponde. Pero si Dios nos llama a un ministerio más amplio todavía, la sangre está en nuestras manos. Entonces, hermanitas, menos pelea y más hablar del mensaje. Espositos, menos pelea y más hablar del mensaje, a testificar. Al patrón, dígale, hermanos, no me toca que me trabaje el miércoles y salga a las 7. Qué pena, patrón. Pero yo le llego aquí a las 7 de la mañana y le trabajo lo que es el horario, pero ya en un día que no sea mi servicio, con mucho gusto, pero tengo un culto para mi Señor. Es que yo soy cristiano y tengo un deber, una responsabilidad, y me voy a alabar y a glorificar a mi Padre. Así que, qué pena, si me pague 30,000 pesos o me duplique el día por las 3 horas de estas, no le trabajo. Entonces, si me permite, me le cedo mi turno a tal persona. Pero voy a alabar a mi Señor. Entonces, con eso está testificando y le está diciendo, ay, y luego le dice, ¿y qué? ¿Y allá cómo predican? ¿Qué tal es? Entonces, aproveche el momento y testifique, ponga la sangre en las manos de esa persona, porque al impío hay que hablarle también. Bueno, ¿cuánto lo hacemos? Muy poquitos. Verso 8. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablas para que se guarde, o sea, el impío de su camino, el impío morirá, ¿por qué? Por su pecado, pero su sangre, ¿de quién? De usted por no hablar, ¿sí ve? Y si tú avisares al impío de tu camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Qué bonito, ¿no? Bueno, hasta ahí los dejo. ¿Nos toca hablar? Nos toca hablar. Que el Señor nos ayude a pararnos por lo que dijo un profeta. Ponemos en pie. Lo dejamos hasta ahí. De una vez de antemano los directores para que ensayen para el viernes alabanza y otro para el sábado. Entonces tenemos servicio el sábado, el viernes y el domingo. Oramos y que Dios me les bendiga. Gracias por su atención. Y perdónenme por hablar de esta manera, pero tolérenme por los años. Sí, porque es que cuando ya llega una cierta edad, entonces dicen, se volvió de tal forma. Sí, yo también acepto eso. Entonces, tolérenme por mis años. Uno en la vejez se vuelve muy cansón. Y todo le fastidia.
¿Qué dice hermano Puerto? Todo le fastidia a uno, ¿sí o no? Ve uno una silla mal acomodada y le fastidia que esa silla esté mal acomodada. Espero que me entiendan, páselo al sentido espiritual, pero es que, hermano, uno hacer, no digo la expresión porque suena feo, pero bueno, toléreme por los años, toléreme por ya la edad. A veces de pronto uno se mira al espejo y como que cuando vienen unas canas como que se achicopala, de pronto. Pero no, a mí no me achicopala eso. No importa si está la persona, dice el hermano Banco, una persona está identificada con Dios, no mira si está flaquito, gordito, alto, bajito, bonito, feíto, patirrajadito, de eso no mira nada. Él solamente mira al Señor Jesucristo y camina y vive por el Señor. Así ve al marido achiladito, lo ama más todavía. Y si la mujer no le echa flores, al menos el mismo que se las eche, pero bueno, de alguna manera se siente contento. Porque nosotros somos muy buenos para echar piropos menos a la mujer. Oramos. Que Dios nos ayude. Buen Dios y eterno Padre. Gracias por este momento. Permitirnos hablar en una buena actitud, en un buen espíritu, Señor, para que el pueblo pueda ver que detrás de ellos es el amor tuyo en favor de nuestras almas. Somos nosotros los negligentes y a veces nos portamos un poco flojos y nos soltamos porque la presión del enemigo haciéndonos frente para que nosotros bajemos nuestras manos, bajemos la guardia, pero es tiempo de levantar cabeza, es tiempo de levantar nuestras manos. Cuando Moisés estaba en batalla y sus manos se debilitaban y bajaba la guardia, el pueblo iba perdiendo. Pero cuando aquellos dos guerreros se dieron de cuenta y tomaban las manos de Moisés y las ayudaban a levantar, a sostener, entonces el pueblo entraba a vencer al enemigo. Y es lo que necesitamos nosotros todos unánimes, orar los unos por los otros, interceder los unos por los otros, amarnos los unos por los otros, poder compartir de buena manera, poder mirar las cosas positivas, morir a toda cosa negativa, enterrar todo lo que nos sirve y darnos aliento de vida. Y cuando eso se hace, e intercedemos los unos por los otros, tenemos que llegar a ser un pueblo fortalecido, un pueblo unificado, un pueblo listo y apercibido, sabiendo que un día tú vendrás a levantar una iglesia. Qué bueno que nos encuentre limpios, puros, en el lugar del deber, sin mancha, sin arruga, nuestras mentes limpias, nuestro buen objetivo, Señor, mirando la estrella del norte y caminando en buena disposición, en buena actitud. La actitud que tengas hacia mi hermano, hacia mi hermana, hacia mi esposo o esposa, mis hijos, es la actitud que tengo hacia Cristo. Permítame, Señor, que la actitud sea una atmósfera positiva y que podamos ser creadores de atmósferas donde quiera que vayamos y siempre positivos, optimistas, hablando las buenas nuevas y llevándose el vituperio, no importando la crítica, pero Señor, dándote a ti la honra, gloria y alabanza. De antemano, gracias por este momento y así colocamos nuestras vidas bajo tu sangre. En el nombre glorioso del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén.